Vería fortalecido el enfoque conductista del lenguaje. ¿Por qué? La clave en este caso sería la C. Se vería fortalecido por un enfoque conductista del habla, porque el condicionamiento conductista concluye que los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje son, son en la asociación y la imitación y el refuerzo. ¿Ya? Bien, chicos, entonces a continuación tienen un texto mixto. Ahora sí, lo trabajan solos, tienen nuevamente. Les voy a dar 6 minutos para que trabajen el
Bien, vamos a ver entonces el texto número 2, el texto mixto. Primera pregunta, chicos. ¿Cuál es el tema central del texto? A. El consumo de carnes y su relación con el tipo de cáncer. B. Los factores de riesgo asociados al desarrollo del cáncer. C. El incremento de mortandad mundial debido al cáncer. D. Las causas potenciales de diversos tipos de cáncer. E. La obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer. La clave, en este caso, en la primera pregunta, es la E. La obesidad es un factor muy de riesgo, es de riesgo porque puede convertirse en cáncer, ¿no es cierto? Entonces, el autor del texto se centra en explicar la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer. Pregunta 2. En el texto, el término sugerir connota conjetura, contingencia, asombro, determinación o seguridad. Entonces, aquí la clave sería la A, conjetura. ¿Por qué? Porque es la expresión, en la expresión algunos investigadores han llegado a sugerir que entre el 35-70% de los cánceres están vinculados directamente con la alimentación, ¿correcto? El término entonces sugerir connota conjetura. Pregunta 3. Según la información de la tabla, resulta compatible o congruente. ¿Cuál sería la clave? En la 4 sería la clave en la 3, perdón, la C. ¿Por qué? Porque en la tabla se establece que esta clase de obesidad 3 presenta como consecuencia el desarrollo de cáncer. ¿Ya? Pregunta 4. Del texto se infiere que la obesidad y el cáncer habrían sido relacionadas con otrora como causa-efecto. Sin duda son resultado de una adecuada alimentación. C. Son las principales causas de mortalidad a nivel mundial. D. Han sido desestimados como riesgos. Entonces, pregunta 4. El texto se infiere que la obesidad y el cáncer no habían sido relacionados otrora como causa-efecto. Repito las preguntas. No, sin duda son el resultado de una adecuada alimentación. Son las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Han sido desestimadas como riesgo de muerte según la OMS. O son dos enfermedades letales inconexas según investigación. ¿Cuál sería la clave, chicos? La clave sería la A. No habían sido relacionadas otrora en causa y efecto. ¿Por qué? Porque el texto se infiere que la obesidad y el cáncer no habían sido relacionadas antes, pues se sostiene que esta relación responde a investigaciones recientes. Por lo tanto, la clave es la... Bien, ¿la clave cuál sería, chicos? La clave sería la A. No habían sido relacionadas. ¿Por qué? Porque el texto se infiere que la obesidad y el cáncer no habían sido relacionadas antes, pues se sostiene que esta relación responde a investigaciones recientes. Bien, y la última pregunta. Si el género no se sumara a la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer, A. Habría más casos de mujeres con cáncer.
Bien, entonces, la clave sería, ya habíamos dicho la pregunta 5, si el género no se sumara a la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer, ¿habría más casos de mujeres con cáncer colorectal? ¿Las hormonas andrógenos serían causantes del sobrepeso? ¿La mala nutrición de una persona daría origen al cáncer? ¿El sobrepeso sería resultado de una excesiva alimentación? ¿No habría mayor incidencia de cáncer colorectal en varones? ¿Cuál sería la clave? La 1. Bien, entonces la clave sería la E. ¿No habría mayor incidencia? No. De cáncer colorectal en varones, ¿no? Bien, entonces, chicos, no. Bien, entonces ahora vamos a ver el siguiente texto, chicos. El texto que viene a continuación es en inglés, pero como está su traducción, lean por favor la traducción y pues vamos a trabajarlo juntos, ¿ya? Pero, bien, entonces vamos a ver el texto, ¿ya?
que ya lo han leído en inglés y la traducción. Si ya no hay necesidad de leerlo. Entonces, number one, what is the main intention of the author of the reading? A. To name the terrible consequences of being born without functional nervous system. Nombrar o mencionar las terribles consecuencias del ser nacido sin sistema nervioso funcional. B. To explain the importance of the nervous system for functions such as breathing or eating. Explicar la importancia del sistema nervioso para funciones tales como respirar o comer. C. Create awareness about the importance of the role of the nervous system for all living beings. Crear seguridad acerca de la importancia del rol del sistema nervioso para todos los seres vivos. Sí. 3. This the basic functions in the human being benefited mainly by the nervous system. Mencionar o dar un listado de las funciones básicas de los seres humanos beneficiados principalmente por el sistema nervioso. Sería la clave, la E. Pregunta, la clave pues sería la B, ¿no es cierto? To explain the importance del sistema para comer. Ya, la pregunta 2. The word control connotes, la palabra control connota autoritarismo, immediacy, inmediatez, functionality, pública, funcional. La clave sería la D, dependence. ¿Por qué? Porque la palabra control refiere a la dependencia entre otros órganos y el sistema nervioso. Entonces, ¿cuál sería la clave? Obviamente sería la D, dependencia, ¿no es cierto? Porque the word control refers to the defense between the other organs and the nervous system, porque la palabra control se refiere a la dependencia entre los órganos y el sistema nervioso. Pregunta 3. According to the reading, is incompatible with the nervous system to claim that, de acuerdo con la lectura, es incompatible con el sistema nervioso para reclamar algo del sistema nervioso. Bien, entonces la clave, ya hemos visto, sería la D, ¿no? Dependence. 3. According to the reading, it is compatible, incompatible with the nervous system. Es lejito, ¿no? Ya bien. Entonces la clave, en este caso, sería, repito, la de dependence, ¿no? Pregunta 3. According to the reading, it is incompatible to say que it allows us to sensorially perceive food every time we eat. Esto nos permite sensorialmente percibir la comida cada vez que comamos. D. No, sí. Entonces la clave sería aquí la C. Human beings are capable of living without a nervous system. No, porque el texto dice muy claramente que la clave sería entonces, chicos, la C.
Human beings are capable of living without nervous. Los seres humanos serían capaces de vivir sin el sistema nervioso, imposible, ¿no? Ok, therefore. Hoy. Bien. Entonces la clave sería, ¿cuál sería la clave, chicos? En la 3, la 0. Seres humanos son capaces de vivir sin el sistema nervioso. Totalmente falso, porque en el texto sí se afirma que no puede vivir sin el sistema nervioso, que es lo que necesita el cuerpo humano, porque podría morir. Bien. La clave sería la importancia, no, estamos en la pregunta 3. La clave sería, sí, the human beings are capable of living without nervous, podrían ser capaces de vivir seres humanos, algo que contradice, por lo tanto, eso no dice en el texto, es incompatible. Pregunta 4. We can infer about the nervous system, podemos inferir acerca del sistema nervioso que is the main responsible of carrying out the process of breathing, es el principal responsable de llevar a cabo el proceso de la respiración, es solamente responsable para llevar el oxígeno a las... Y a la clave sería entonces, chicos, ¿cuál sería la clave? ¿Ah? En la clave sería en este texto la pregunta 3. ¿La clave cuál sería, chicos? La 4. La clave sería la D. Ok, it is vital to perform other functions besides eating and breathing. Es vital para ejecutar otras funciones además de comer y respirar. Y por último, 5. If due to any illness, a person's nervous system is affected. Si debido a cualquier enfermedad que el sistema nervioso es afectado de una persona, A. The function of some organs could be altered. Las funciones de algunos órganos podrían ser alteradas. B. Undoubtedly, the person would die instantly. Indudablemente la persona podría morir instantáneamente. C. This person could only live with life support. Esta persona podría vivir solo con apoyo de vida. D. Could continue to live his life in a normal way. Podría continuar su vida en el modo normal. O E. The blood could not continue to carry oxygen. O la sangre no podría continuar llevando oxígeno. The correct answer here is A. Las funciones de algunos órganos podrían alterarse. Si el sistema nervioso es alterado, en algunas funciones depende sobre su actividad, podría ser alterado. Bien,
Entonces pasamos ya a la sección B. Tenemos otra vez un texto mixto con relación a la carcelería, las penitencias, la cantidad de presos según penal. Bien, entonces chicos, nuevamente les doy un tiempo, ¿ya? 6 minutos, por favor, para ir responder.
Bien, entonces vamos a ver el texto. La primera pregunta es un texto mixto. Bien, el autor del texto tiene la intención de que A. De explicar la diferencia entre establecimientos penitenciarios del INPE. B. Informar la situación de los establecimientos penitenciarios en el 2012. C. Clasificar los 4 tipos de establecimientos según el ROF del INPE. D. Aclarar la cantidad de establecimientos penitenciarios según regiones. O E. Cuestionar el informe estadístico penitenciario de mayo del 2012. ¿Cuál sería la clave? La clave obviamente sería la B, ¿correcto? Informar la situación de los establecimientos penitenciarios en el 2012. ¿Por qué? Porque según el texto, el autor tiene la finalidad de informar la situación de los establecimientos penitenciarios en el 2012. Correcto. Pregunta 2. En el término, en el, a ver. En el texto, el término capacidad connota solvencia, hacinamiento, relevancia, situación o infraestructura. Obviamente, cuando hablamos de la capacidad penitenciaria, se refiere a la capacidad que tiene para albergar, ¿no? ¿Cuál sería la clave? La clave sería la E, infraestructura. ¿Por qué? Porque en el texto se menciona que se llaman establecimientos penitenciarios grandes, no porque su capacidad de albergue, sino porque por su ocupación. Es evidente que es el término capacidad connota la infraestructura del penal. ¿Ven? Pregunta 3. Pregunta, bueno, la 2, ya. Pregunta 3. Según el cuadro, resulta incongruente con los datos afirmar que en el año de 2012, A. Según el ROF, los penales tipo D deben albergar no más de 199 reos. B. Las regiones de Puno y San Martín carecen de las penales tipo A. C. En la región Lima había un total de 18 establecimientos penitenciarios. D. La menor cantidad de los penales se hallaba en la región Puno. E. Son 5 las regiones que poseen establecimientos penitenciarios tipo B. La clave en este caso sería la D. La menor cantidad de los penales se hallaban en la región de Puno. ¿Por qué? Porque en el cuadro se observan solo 5 establecimientos penitenciarios tipo B distribuidos en 3 regiones, Lima, Arequipa 1 y San Martín 1. Por lo tanto, incompatible que fuéramos, esa sería la respuesta, ¿no? Pregunta 4. Del texto se puede inferir que los establecimientos penitenciarios en el año 2012, A. Contaban con la cantidad exacta de encadenados según la capacidad del penal. Se hallaban clasificados en intramuros, extramuros y penales como A, B, C y D. Sumaban un total de 66 penales y en su mayoría albergaban más de 1.200 presos. D. Tenían una clasificación tipo A, B, C y D según la Dirección Regional del Penal. E. Carecerían de congruencia entre su infraestructura y la cantidad de reos albergados. La clave acá sería la E. O carecerían de congruencia entre la infraestructura y la cantidad de seres albergados. ¿Por qué? Porque en el texto se menciona que el RUF
clasifica en 4 los establecimientos penitenciarios, ¿correcto? Según la infraestructura de los cuales hay establecimientos penitenciarios grandes, la clave sería, ¿cuál sería la clave? Sería la E. Carecerían de congruencia entre su infraestructura y su cantidad de reos albergados. ¿Por qué? Porque en el texto se menciona que el ROF clasifica los 4 establecimientos penitenciarios según su infraestructura, de los cuales, ¿no? Hay establecimientos penitenciarios grandes, pero no por su estructura, sino por la cantidad enorme de internos. Y por último, la pregunta 5. Si los establecimientos penitenciarios grandes solo albergaran la cantidad suficiente para su infraestructura, entonces, A, sería posible que el 24% de los penales típico A estuvieran sobrepoblados. El ROF se vería obligado a establecer una nueva clasificación de penales. 3. En ello sería evidente la correspondencia de un número significativo de internos. O E. ¿Cuál sería la clave, chicos? En la 5. Entonces, repito, la pregunta 5. Si los establecimientos penitenciarios grandes solo albergaran la cantidad suficiente para su infraestructura, entonces, A, ¿sería posible que el 24% de los penales tipo A estuvieran sobrepoblados? El ROF se vería obligado a establecer una nueva clasificación de penales. En ello sería evidente la correspondencia entre capacidad y ocupación. D, ¿sería inminente la excarcelación de un número significativo de internos? O E, la construcción de más penales en la región de Lima sería apremiante, urgente. ¿Cuál sería la clave, chicos? La clave sería la C. La correspondencia entre capacidad y ocupación no sería evidente. ¿Por qué? Porque según el texto, los establecimientos penitenciarios tipo A tienen una infraestructura según el texto, los establecimientos penitenciarios tipo A tienen una infraestructura para albergar más de 200 internos, por lo que serían llamados establecimientos. La clave sería entonces la C, ¿no? En ello sería evidente la correspondencia entre capacidad y ocupación. ¿Por qué? Porque según el texto, los establecimientos penitenciarios tipo A tienen una infraestructura para albergar más de 1.200 internos, por lo que serían llamados establecimientos penitenciarios grandes. No obstante, en realidad no son grandes por la infraestructura, sino porque se hayan sobrepoblados. Bien, entonces chicos, hemos terminado este texto. Ahora pasemos a otro dialéctico y luego viene un texto ya más y viene el texto en inglés, el ensayo de ¿cómo se llama? Bien, entonces chicos, ahora
toca el siguiente texto, ¿ya? Van a leer y les voy a dar nuevamente, ya terminamos este texto mixto, los alimentos transgénicos es un texto dialéctico, ya que acabamos de leer sobre los penales, este de acá, les voy a dar 8 minutos, ¿correcto? 8 minutos. Y después viene ya el texto en inglés, que es
De vuelta. Buenas. Bien, entonces chicos, vamos a ver el texto dialéctico sobre los productos alimentos transgénicos. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? A. La valoración de los riesgos de los transgénicos. B. Los beneficios de los alimentos transgénicos. C. La inocuidad de los alimentos, perdón. D. El cuidado escrupuloso de los transgénicos. Los rigurosos controles de los transgénicos. Obviamente la clave es la C. La inocuidad de los alimentos transgénicos. Dijo, pues quiere decir, ¿por qué? Porque los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud humana. Pregunta 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ajá. A. ¿El control de los transgénicos supera el de los tradicionales? ¿Los transgénicos siempre están sujetos a rigurosos controles? ¿Los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud? ¿Los transgénicos en Estados Unidos no han dañado la salud? ¿Ah? ¿Los alimentos transgénicos se derivan de los alimentos normales? ¿Cuál sería la clave? La clave sería la C. Los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los alimentos transgénicos son inofensivos porque están sometidos a rigurosos controles, ¿ok? Pregunta 3. ¿Cuál es el tema central del texto B? El B. Esos chicos es importante que cuando den su examen de admisión se fijen muy bien, yo siempre les digo, las preguntas. Porque, por ejemplo, acá dice, ¿cuál es el tema central del texto B? No de la, y no es la totalidad, por eso que en eso podrían fallar si ustedes no mencionan, ¿no? No se fijan bien la pregunta. Porque acá está hablando, mira, yo a grosso modo puedo leer, estoy dando mi prueba y digo, ¿cuál es el tema central? Yo pongo el tema general. No, te están preguntando cuál es el tema central del texto B. O sea que en eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es el tema central del texto B? A, la resistencia de los antibióticos de los alimentos transgénicos. B, la posibilidad de que los alimentos transgénicos sean nocivos. C, la alta concentración de agroquímicos en los transgénicos. D, la mutación de virus y bacterias en los alimentos transgénicos. E, las enfermedades gastrointestinales por consumir transgénicos. La respuesta y la clave sería la B, la posibilidad de que los alimentos sean nocivos. ¿Por qué? Porque en el texto se enumeran diversos riesgos de consumir alimentos transgénicos. 4. ¿Cuál es la idea principal del texto B? A. Los transgénicos pueden causar alergias y enfermedades gastrointestinales. B. Los alimentos transgénicos necesitan agentes agroquímicos muy resistentes. C. El concurso de alimentos transgénicos podría ser desfavorable para la salud. D. Los alimentos transgénicos podrían ser vectores de virus y bacterias mutantes. E. La resistencia a los antibióticos estamos en
A estos amigos de los transgénicos podría perjudicar la salud. La clave sería la C. El consumo de alimentos transgénicos podría ser desfavorable para la salud. Ajá. En el B. ¿Por qué? Porque el consumo de alimentos transgénicos puede provocar alergias o enfermedades gastrointestinales, es decir, consumirlos puede resultar ser contraproducente. Y bien, y vayamos a la última pregunta. ¿Cuál es el problema que abordan ambos textos? A. ¿Existen casos de enfermedades por consumir transgénicos en Estados Unidos? B. ¿Existe relación entre alimentos transgénicos y mutación de virus y bacterias? C. ¿Los alimentos transgénicos pueden causar alergias a quienes los consumen? D. ¿Cuáles son los beneficios de consumir alimentos genéticamente modificados? Consecuencias. O E. ¿Consecuencias en la salud tiene el consumo de alimentos transgénicos? O qué, perdón, ¿qué consecuencias en la salud tiene el consumo de alimentos transgénicos? O sea, ¿cuál es la pregunta que abordan ambos textos? La respuesta, chicos, a esta clave, a esta pregunta sería la E, ¿no? ¿Qué consecuencias en la salud tiene el consumo de alimentos transgénicos? ¿Por qué? ¿No? Porque el problema del que parte el debate es si el consumo de alimentos transgénicos tiene consecuencias nocivas o favorables para la salud, ¿no? Humana. Bien, y nos falta la última pregunta porque este texto tenía 6. Pregunta 6. Se deduce de la lectura que la posición de ambos autores es polifacética, variada, mezclada, equivalente, antagónica, contraria, o concomitante. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Ambos autores son rivales en cuanto a las consecuencias del consumir alimentos transgénicos. Por lo tanto, la clave sería la D. Bien, y ahora, jóvenes, hemos llegado al último texto. Ahí tiene la traducción. Es muy corto, es sobre la cafeína, la dosis de la cafeína, ¿no? En algunos productos. Por lo tanto, les doy 4 minutitos solamente para que lean el texto, ¿ya? O 5, tanto en inglés como en español, porque como tiene la traducción es mucho más fácil para ustedes, ¿ya? 5, 6 minutos. ¿Ok? 6 minutos. Seis minutos, para leer el texto, ¿ya?
Ya, entonces chicos podemos continuar, ¿no? Entonces ya leyeron el texto que está traducido. Entonces veamos la primera pregunta. What is the main idea of the reading? When consuming caffeine, it's very important to take only the recommended doses. Cuando uno consume cafeína, es muy importante tomar en cuenta solo la dosis recomendada. B. The limit between benefiting or being affected by the consumption of caffeine. El límite entre el beneficio y ser afectado por el consumo de cafeína. C. The terrible side effects caused by the high consumption of caffeine in humans. El terrible lado de los efectos causados por el alto consumo de cafeína en humanos. D. The lack of regulation of access to products with caffeine that affect humans' health. El carecimiento de acceso, de regulación de acceso a los productos con cafeína que afectan la salud humana. Y the FDA's recommendations to moderate excessive daily caffeine consumption. Las recomendaciones del FDA para moderar el consumo excesivo diario de cafeína. Oh, what is the correct answer? Here, A, B, C, D, or E? Obviamente, the correct answer is B. The limit between benefiting or being affected by the consumption of caffeine. That reading is mainly about how the effects of caffeine on the body vary depending of their level of consumption. Es decir, la clave sería la B. El límite entre el beneficio y ser afectado por el consumo de cafeína. ¿Por qué? Porque la lectura, la principal, es cómo afecta la cafeína sobre el cuerpo y va a variar dependiendo del nivel de consumo. ¿Ok? Pregunta 2. The contextual side antonym of the word untoward is. Ajá. El antónimo contextual de la palabra untoward, adverso, untoward quiere decir adverso, is unlucky, desafortunado. B, graceful, gratificante. Harmful, dañino. D, favorable, favorable. E, venturous, venturoso. Obviamente el antónimo sería la D. The contextual antonym is favorable, that means that favors something or propitious. El antónimo contextual es favorable, ¿qué significa? Que los sabores, algo, son propicios, ¿no? La clave sería la D. Pregunta 3. According to the text, it's true to say that caffeine, de acuerdo con el texto, es verdadero o es posible afirmar, decir que la cafeína, letter A, consumed at moderate levels attracts multiple benefits for people, que el consumo moderado de niveles, puede beneficiar a las personas, el consumo obviamente de cafeína. Bien, B. It is highly harmful to the health of people who consume it daily. Es altamente dañino para la salud, para las personas quienes lo consumen diariamente. Sí,
Regardless of the amount consumed, cortisol levels remain stable. Observando la cantidad consumida de los niveles de cortisol, se mantienen estables. D. All Americans consume in one way or another caffeinated beverage. Todos los americanos consumen de alguna manera u otra bebidas cafeinadas. Or E. When relieving fatigue, it is necessary to consume it every morning. Cuando uno presenta cierta fatiga, es necesario consumirlo todas las mañanas. What is the correct answer here? The correct answer is A. ¿Por qué? Porque el texto menciona los múltiples beneficios que el consumo moderado de cafeína trae. Es decir, el consumo sin 400 sin los 400 miligramos establecidos, ¿no? Yes, that is the correct answer. Pregunta 4. On the recommendation given by the Food and Drug Administration, we can infer that, de acuerdo a la recomendación otorgada o dada por el FDA, podemos inferir que A. Preferably, all caffeine consumption should be replaced by mineral water. Preferentemente o preferiblemente, todo el consumo de cafeína debería ser reemplazado por agua mineral. B. El consumo de cafeína puede traer consecuencias negativas más que positivas. Sí, sí. No, 90 million Americans are at risk for consuming caffeinated beverage. 90 millones de americanos están en riesgo por consumir bebidas cafeinadas. D. The maximum recommended intake of caffeine per day is 400 milligrams. La dosis recomendada de cafeína por día es de 400 miligramos. Que venga a limpiar, que venga, no para, que hace ruido. E. There are coffee brands that vary the levels of caffeine concentration. Hay una variedad de marcas de niveles de concentración de cafeína. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? Obviamente, tiene que ser, la clave sería la E. Entonces, que hay marcas que varían los niveles de la concentración de cafeína. ¿Por qué? Porque en la oración de los avisos de la FDA dice que el consumo máximo diario es de 400 miligramos. La cantidad de 2 o 3 tazas de café cafeinado dependen de la marca, ¿no? Y el nivel que están hechos, y depende de la marca y del nivel de cafeína que incrementa que se incrementa y disminuye. Por lo tanto, la clave es la E. Bien. Ahora vayamos a la última pregunta.
La última pregunta. If a person consumed 6 cups of coffee once a week, si una persona consume 6 tazas de café una vez a la semana, entonces, A, undoubtedly he will become a psychiatric patient. Indudablemente él llegará a ser un paciente psiquiátrico. B, possibly that they may not be able to attend his work. Posiblemente podría no ser capaz de atender su trabajo. Sí. It would alter your cardiovascular system permanently. Podría alterar su sistema cardiovascular permanentemente. D. Possibly that he could be irritable and nervous. Posiblemente podría ser irritable y nervioso. Or E. Will not do it after reading the FDA recommendations. Podría ser después de la lectura del FDA, de las recomendaciones de la lectura del FDA. La clave sería la D. Possibly that day he would be irritable and nervous. No, ¿eso por qué? ¿Por qué? Entonces sería la respuesta entonces, chicos, la clave sería, como habíamos dicho, consume 6 tazas de café. La respuesta sería la D, ¿no es cierto? Possibly that they would be irritable and nervous. Ok. Cuando los niveles son altos, más que aquellos que son que lo recomendado, el cuerpo después, después puede alterar el sistema nervioso y cardiovascular. Probablemente, si usted consume niveles altos, más que lo recomendado por la FDA, al mismo tiempo, la persona se puede poner más nerviosa o irritada. Bien, entonces por eso repito, la clave es la D, ¿correcto? O sea, obviamente todo en exceso hace daño. Bien, jóvenes, entonces hemos llegado hoy día a nuestra última clase. Yo quiero desearles la mejor de las suertes para su examen de admisión. Fue un gusto trabajar con ustedes. No se preocupen. Si por A o B no ingresan por la pre, entonces lo más factible, si por A o B no ingresan por la pre, lo hacen por examen de admisión. Por eso tienen una excelente preparación, ¿correcto? ¿No? Y eso es muy importante. Presentar, perdón. ¿Me están escuchando? Hola.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? Bueno, señorita Magdalena, ya creo que ya terminé. ¿Puedo retirarme de la clase? Gracias, chicos. Entonces, la mejor de las suertes para ustedes.